Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias también al doctor Jastiel y al seminario por la invitación a la plática. Espero que pues les sea interesante para algunas personas que estén incursionando en este campo de los sensores o pues que ya tengan ahí algo de recorrido. Pues voy a comenzar por presentarme y presentar un poquito el CIMAP, que es un centro CONACYT que está en Chihuahua. Me da la impresión que a veces no mucha gente lo conoce, entonces pues siempre comienzo con esa diapositiva. Es un centro que pues forma parte del sistema de centros públicos de CONACYT y que sobre todo hace investigación en ciencia de materiales, energía y medio ambiente, y cuenta con 3 sedes en el norte del país. Pues está en Chihuahua, donde yo me encuentro adscrita, pero pues también hay una sede en Monterrey y otra en Durango. Entonces, pues bueno, o sea, sí, los invitamos a que nos visiten. Yo sé que también el CICC es un centro hermano, ¿no? También del sistema CONACYT. Y bueno, obviamente que dentro de la diversificación que se ha dado de estas líneas, pues se han ido introduciendo nuevos temas y nuevas líneas, valga la redundancia, que se enfocan un poco con las necesidades del país, pero bueno, también con las tendencias de desarrollo tecnológico. Y dentro de esas tendencias, pues se inserta la línea de investigación en la que he estado trabajando desde que me incorporé al programa de Investigadores por México. Y básicamente lo que buscamos en el grupo es el desarrollo de materiales que puedan trasladarse al paradigma de sensado conocido como point of care en inglés o diagnóstico en el punto de atención. Entonces, este método lo que busca es reducir el tiempo de análisis que normalmente se lleva a cabo en la detección de analitos. Realmente aquí me voy a enfocar en analitos biomédicos, pero pues este enfoque se puede utilizar para otra clase de detecciones también. Entonces aquí lo que tenemos es un analito objetivo, el cual puede ser un biomarcador, como la glucosa, como el ácido úrico, como la urea. Y luego este analito objetivo va a interactuar con nuestro elemento de sensado, el cual tiene que estar diseñado específicamente para poder interactuar con este analito y darnos una respuesta. La instrumentación, por su lado, pues va a ser las veces de adquisición de señal, de procesamiento, y bueno, una parte muy importante de estos sistemas es que esa instrumentación tiene que ser compacta, tiene que ser portátil, porque lo que se busca es que se reduzca la infraestructura necesaria para hacer esta clase de análisis. Y a final de cuentas todo esto redunda en una toma de decisiones mucho más rápida. Aquí partimos del hecho de que esta clase de análisis, esta clase de pruebas ya existen, pero lo que se busca con el point of care es simplificarlas y llevarlas al punto donde se necesita sin que necesariamente la persona tenga que trasladarse a un centro especializado. El análisis convencional que cualquiera de nosotros se hace cuando está enfermo o cuando le piden un conjunto de análisis de laboratorio, pues es ir, que recolecten tu muestra, dependiendo, puede ser de forma invasiva, o sea, sacando sangre de una vena, por ejemplo, o puede ser también de forma no invasiva. Hay otras muestras como la orina, pues donde simplemente se recolecta. Y después, para poder analizarla, es necesario hacer un preprocesamiento de esta muestra. Esto puede involucrar el filtrado de la muestra, el centrifugado, un ajuste del pH, es todo esto, todo lo previo que nosotros necesitamos para analizarla. Y después pues viene el análisis en sí, ¿no? Cuando la muestra ya está preprocesada, ya está limpia, entonces pues ahora sí viene la reacción, que es la que nos va a decir si el analito está presente o no. Y todo este proceso pues normalmente se lleva a cabo por un personal capacitado. Y bueno, debe ser, ¿no? Porque yo creo que nadie se dejaría sacar una muestra por alguien que no estuviera capacitado. Así que cuando, este es el análisis convencional, cuando lo comparamos con el point of care, tenemos ventajas que esta metodología ofrece, como pues la primera es ser portátil, la segunda es ser fácil de operar. Si bien quizá no todo el mundo puede operar un point of care con el tiempo, o sea, realmente el entrenamiento es muy sencillo, así que no se necesitaría de un personal altamente capacitado para operarlo, no se necesitarían instalaciones especiales para hacer el procesamiento de esta muestra,
y la información que se tiene sería rápida, no necesariamente tendría que ser información continua que esté fluyendo, pero sí información que puedes tener en un lapso de minutos en lugar de horas, que es lo que normalmente se lleva una prueba de laboratorio. Y la otra es que normalmente los sensores o detectores que se utilizan son desechables. Entonces, bajo toda esta metodología, es como nosotros hemos tratado de enfocar nuestro grupo de trabajo. Cuando hablo de un enfoque multidisciplinario, me refiero al hecho de que es difícil que un solo grupo abarque todas las áreas que se necesitan para el desarrollo de estos dispositivos. Entonces, a lo largo del tiempo en el que he estado trabajando aquí en CIMAD y con los proyectos en los que hemos estado involucrados, pues nos hemos visto la necesidad de interactuar, bueno, con el gusto, la verdad, de interactuar con personas de áreas de ciencias de la salud, de química, que las hay en el centro, de ciencia de materiales, que sería propiamente la especialidad aquí del centro, y con personas que hacen desarrollo tecnológico, que es un poco más como que a lo mejor lo que inicialmente hacía, pero pues que ha ido mutando por las mismas necesidades de los proyectos. En cuanto a ciencias de la salud, es muy importante siempre contar con el especialista que nos hable acerca de los biomarcadores que vamos a estar utilizando, porque son importantes, porque están asociados a una enfermedad, cuáles son los niveles en los que se encuentra cuando una persona se considera sana, cuáles serían los niveles que se consideran peligrosos, cuáles son las pruebas contra las que nosotros tendremos que validar un dispositivo para decir que nuestros resultados son precisos y cuál sería la normativa que rige a esta clase de dispositivos. Si no consideramos todo eso, la verdad que o sea, vamos sin rumbo. Después, la parte química propiamente, al ser una detección analítica de tipo químico, debemos interactuar con la electroquímica, que es de las que les voy a hablar hoy, pero también con la modificación de las superficies para que le demos la selectividad necesaria y tengamos la respuesta a esos análitos o biomarcadores que estamos buscando. Y también entrar a utilizar receptores biológicos también que nos van a conferir esa selectividad, cómo se manejan, a qué pH van a operar, cuáles son las condiciones óptimas de funcionamiento. Entonces, para todo eso necesitamos interactuar con personas de química o áreas afines. Propiamente el área de ciencia de materiales, pues nos va a la parte de caracterización de propiedades eléctricas, ópticas o las que estemos buscando. También puede ser que estemos diseñando receptores artificiales para estos analitos, que entren también los nanomateriales para darle nuevas propiedades a las superficies de trabajo. Pues ahí interactúa. Y obviamente que también, como les mencionaba, estos dispositivos para que puedan ser aplicables necesitan de un desarrollo tecnológico que miniaturice la detección y que también nos ayude con la transmisión de información, con el procesamiento de los datos y, aunque no se menciona mucho, también con los procedimientos de manufactura de los sensores en sí. Y todo esto pues debe estar integrado en una visión para que se pueda llevar adelante pues un dispositivo competente, no va a decir comercial, pero bueno, sí un dispositivo que esté en un buen nivel de desarrollo. Así que comenzando con la parte de los point of care, la ventana de inicio o de entrada es el sensor químico. El sensor químico en su visión más clásica de la literatura es un bloque como el que se muestra en la figura. Ahí tenemos una muestra que está compuesta por un montón de analitos y que va a interactuar con una capa selectiva que está diseñada para que solamente interactúe con el analito que nosotros queremos detectar y que esa interacción genere un flujo de electrones que nosotros podamos detectar y podamos traducir en una señal eléctrica. Entonces, ese es como que el diagrama que aplica cualquier clase de sensor químico en la literatura. Como analito podemos tener, en este caso, yo voy a hablar de biomarcadores como la glucosa, como por ejemplo también pueden ser los marcadores cancerígenos, el colesterol, pero el concepto de analito claro que se puede extender a otras moléculas, por ejemplo, los pesticidas, no sé, los patógenos en los alimentos, el concepto de analito pues se puede extender. En el caso de la capa selectiva también, el diseño aquí puede involucrar biomoléculas como las enzimas, como los anticuerpos que nos van a dar alta selectividad, puede involucrar nanomateriales como nanopartículas metálicas, como alótropos de carbón, o puede involucrar receptores artificiales como los polímeros impresos. Realmente aquí la capa selectiva yo creo que es lo que más se lleva de la literatura.
en el campo de los sensores. Siempre se están proponiendo como nuevos materiales o biomateriales o configuraciones de biomateriales selectivos para casi siempre los mismos analitos, pero esto es como que una de las partes que más se estudia. Y la parte del transductor, yo les voy a hablar de transductores electroquímicos, pero bueno, el parte del transductor también puede ser óptico, puede ser piezoeléctrico, solamente que los electroquímicos pues sí tienen la ventaja de que de inicio la instrumentación para realizar las mediciones pues es mucho más barata en comparación a otros métodos. Entonces cuando estás iniciando un laboratorio, iniciando una línea, eso es así una gran ventaja. Además de que a lo mejor yo siento que como ingenieros eléctricos pues tienes así como que una afinidad más hacia una señal, hacia medir una señal eléctrica. Entonces también es dentro del campo de los sensores electroquímicos también se llevan una gran parte de toda la literatura. Ya viendo ese bloquecito, lo primero que, o de donde necesitamos partir es propiamente del transductor electroquímico. ¿Cómo diseñar un transductor electroquímico que pueda captar ese flujo de electrones y que lo pueda incorporar a mi circuito? Entonces, en la fotografía que estoy señalando, aquí tenemos los transductores electroquímicos más clásicos, los que se pueden encontrar en un laboratorio de electroquímica. Son normalmente electroditos más grandes, que son como tubos, y celdas que van desde los 10 mililitros hasta los 80 mililitros. Entonces, para una prueba analítica en un laboratorio, eso realmente no es mucho, es una muestra aceptable, pero ya cuando estamos hablando de muestras biológicas, pues lo que nosotros queremos es reducir ese volumen de muestra, porque pues no es lo mismo que te saquen 1 mililitro de sangre, por ejemplo, en la prueba analítica, que te tengan que sacar 80, no, eso pues, no sería aceptable. Entonces, lo primero que se busca en el transductor es reducir estas dimensiones, con lo cual se logra que haya un volumen de muestra menor. Y la otra es que también aquí, si se dan cuenta, están involucrados 3 elementos, que son 3 electrodos, y lo que se busca con los métodos de manufactura es integrar esto en un solo dispositivo. Entonces, este dispositivo que muestro aquí en color azul es un electrodo serigrafiado que tiene la particularidad de que ya integra estos 3 electrodos. Está aquí el electrodo auxiliar, el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. Están integrados en un solo dispositivo. Las dimensiones son pequeñas en comparación a los electrodos originales y el volumen de muestra también que maneja es mucho menor, es en el orden de los microlitros. Para fabricar esta clase de electrodos en la literatura abundan las técnicas, pero yo aquí les presento una búsqueda de Scopus de los años 2010 a 2022 que agrupa los métodos más utilizados en este periodo, donde el método de serigrafía pues se lleva a la mayoría de las publicaciones. Es un método muy consolidado, principalmente porque ya comercialmente está bien definido, entonces pues es muy fácil que tú compres los electrodos y que pues empieces a trabajar a lo mejor en la modificación de la superficie si es lo que te interesa. Otro método que está en auge por la facilidad de adquirir las impresoras, pues es la impresión 3D. Aquí ha venido en aumento, yo creo que desde que empezaron a popularizarse, y es una pendiente constante, ¿no? Entonces este método va a seguir siendo también muy popular. Un método que era popular como en 2014, 2015, era la fabricación de tintas con nanomateriales y luego hacer una impresión, o sea, como la impresión común de tinta láser. Entonces ese realmente no despegó, pero sí hay muchos trabajos involucrados, sobre todo porque hay muchos nanomateriales dispersables que se pueden manufacturar por este método. Y otro que surgió relativamente pues, recientemente, digamos, es la impresión por láser. Aquí lo que se busca es partir de un precursor polimérico y utilizar el calentamiento del láser para inducir la formación de carbono. Entonces, estos son los 4 métodos principales y en el laboratorio hemos trabajado con la impresión de láser y la impresión por serigrafía, que es la que yo les voy a platicar hoy. Pero así nada más en corto. La impresión por serigrafía pues implica tener la tinta, tener las pantallas que tienen las dimensiones y las formas que tú quieres darle a tu sistema de electrodos, y luego después de hacer el proceso de serigrafía pues se lleva también un proceso de curado, ¿no? Y entonces ya queda tu sustrato.
En el caso de la impresión 3D, aquí hay que modificar el filamento y seguir el mismo proceso de impresión capa por capa. Y también, o sea, se pueden obtener electrodos de buen tamaño, de forma personalizable y con dimensiones tridimensionales. En el caso de la inyección por tinta, pues aquí, como les decía, es dispersar los nanomateriales también y utilizar la infraestructura que se tiene de una impresora normal para hacer todo este grabado de electrodos, pero con los nanomateriales incluidos. Y en el caso de la impresión por láser, aquí se parte de un polímero que es muy resistente al calentamiento del láser, pero que al mismo tiempo puede absorber la energía del láser infrarrojo, que es el que se utiliza, y entonces se genera un cambio en la estructura del material que a final de cuentas nos da una estructura tipo carbono que puede ser utilizado como transductor. Una vez que tenemos el electrodo de trabajo preparado, lo siguiente es modificar la capa selectiva, porque el electrodo ahí solamente nos funcionará como conductor. Pero una vez que trabajamos en la capa selectiva, entonces ahora sí le podemos dar esas propiedades de distinguir entre uno y otro analito y entonces que se enfoque en el que nosotros realmente queremos de una muestra. Para la selectividad, pues ya les comentaba en diapositivas anteriores, podemos hacer uso de biomoléculas, de nanomateriales, todo va a depender del mecanismo de detección de la molécula que queramos identificar. Y aquí, por ejemplo, en esta figura hay dos tiras comerciales de glucómetros y aquí también en esta parte están los electrodos serigrafiados y sobre esta está la capa selectiva modificada, que bueno, aunque no lo dice el fabricante, pues lo que contiene en su interior es una enzima inmovilizada, la glucosa oxidasa, y un mediador que ayuda a capturar los electrones que se generan en la reacción electroquímica para que puedan llegar a la superficie del electrodo. Entonces, la pura tira realmente de la pura tira aquí que muestro, tiene un gran componente de ciencia y tecnología, ¿no? Tiene materiales, tiene moléculas inmovilizadas, tiene parte electroquímica, entonces la pura tirita realmente, aunque a lo mejor se ve como que un desechable del sistema, yo diría que es así lo que más conlleva de trabajo, por lo menos en este point of care. Otra parte importante del sistema de detección point of care es la instrumentación. Y en este caso, la instrumentación va a ser común a casi todos los sistemas que les voy a presentar. Aquí lo que buscamos es que en nuestro sistema de 3 electrodos podamos polarizar la superficie de nuestro electrodo de trabajo, que es donde se va a llevar a cabo la detección, y las especies que se encuentran en nuestra muestra puedan oxidarse o reducirse en la superficie del electrodo y generen este flujo que nosotros vamos a detectar. Entonces aquí lo que se hace es fijar un electrodo, fijar un voltaje entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo y medir la corriente que se genera entre el electrodo auxiliar o contra-electrodo y el electrodo de trabajo. Aquí lo que vemos en la gráfica es como en el electrodo de trabajo se está aplicando esta forma de voltaje, vamos de un voltaje menor a un voltaje mayor, y en la superficie se está generando una corriente que se deriva de la oxidación o de la reducción de la molécula que está presente en nuestra muestra. Entonces, este estímulo se puede cambiar, es un ejemplo aquí de cómo aplicando un voltaje, cómo aplicando un estímulo, nosotros podemos variar la cantidad de corriente que medimos, pero claro que no es el único estímulo que se le puede dar a nuestra celda, se le pueden dar múltiples estímulos. Por ejemplo, aquí, pues es una rampa, pero también le podemos dar un estímulo como una onda triangular, una onda cuadrada, pulsos, y todo esto va a variar, esta variación de potenciales, todo esto va a variar la corriente que medimos y también va a inducir diferentes propiedades en la superficie de nuestro electrodo. Para controlar el potencial y medir la corriente, hacemos uso de un equipo llamado potenciostato, que básicamente hace las funciones que les comentaba en la diapositiva anterior.
Hay diferentes opciones, hay potenciostatos de banco que tienen más o menos las dimensiones que les muestro aquí. De hecho, este es uno que tenemos en el laboratorio. Ya son bastante pequeños, son bastante compactos, pero bueno, de todas maneras se les considera de bancos porque pues necesitan energía eléctrica y pues no los andas cargando ahí por todo el centro. Sin embargo, ya hay compañías también que se dedican a hacer dispositivos muy portables que te simplifican toda la operación. Claro que a veces no tienen las mismas prestaciones, o sea, por ejemplo, a lo mejor no tienen un rango de voltaje de trabajo tan elevado o no miden también rangos de corriente tan altos, pero pues a final de cuentas en el mundo de los sensores las corrientes que se miden muy chiquititas, ¿no? Entonces, pues ya con que pueda medir, no sé, 3 miliamperes, estamos hablando de un mundo de corriente. Así que este, por ejemplo, es de la compañía Parsons, es un potenciostato, tal cual es este, y tiene las dimensiones de una memoria USB y se conecta a tu teléfono y trae ahí su aplicación para que puedas estar midiendo. Y estos de acá son dispositivos analog frontends que ya son comerciales también, están pensados como para aplicaciones electroquímicas, para startups o personas que están también desarrollando sus propios point of care. Por ejemplo, la de 5940 es de Analog Devices. Ahí el potenciostato realmente es básicamente un chip así de pequeñito como esto, solamente que te venden todo el kit de comunicación para que si tú estás introduciéndote en este campo, pues entonces puedas hacer la adquisición de la señal. Pero realmente el potenciostato o lo que hace la función del potenciostato es un chip muy pequeño. Este LMP es de Texas Instruments y también en su kit de desarrollo el potenciostato en sí es este. Y trae este footprint por si tú quieres incluir un sensor de gas o un sensor de mayores dimensiones. Pero bueno, están también disponibles para las personas que están incursionando en la parte de instrumentación y que pues a lo mejor no van a hacer todo desde cero, ¿no? Con amplificadores operacionales y con amplificadores de instrumentación. Entonces estos analog frontends pues ya ahorran bastante el trabajo que anteriormente se hacía bloque por bloque. Y ya para verlos en acción, aquí hay algunos ejemplos comerciales de todo esto que les vengo platicando. O sea, por ejemplo, este es un glucómetro. Aquí podemos ver claramente la parte de la miniaturización, porque es importante la miniaturización de los electrodos, porque básicamente incluso si es un pinchazo, nosotros queremos que la medición se haga con una muestra mínima. No creo que nadie quiera estarse drenando aquí la sangre. Y en esta parte de la tira se está llevando a cabo esta reacción enzimática que les comentaba anteriormente, donde la enzima glucosoxidasa nos da la selectividad para que se pueda detectar únicamente la glucosa dentro de la complejidad que es una muestra de sangre. Y el medidor, o sea, está haciendo las funciones de mini potenciostato, está aplicando un potencial entre el electrodo de referencia y el contraelectrodo y está midiendo la corriente que se genera entre el auxiliar y el de trabajo y pues nos está dando la medición proporcional a esa corriente que mide, ¿no? Pues está haciendo las funciones de mini potenciostato. Esto en los sistemas más tradicionales, pero bueno, también ya desde hace unos años estos sistemas que son comercializados como patches, por ejemplo el Freestyle Libre, tienen un sistema de operación parecida, el sistema de detección sigue siendo enzimático, la colección de la muestra es diferente, esta se hace en sangre y esta se hace en fluido intersticial, pero la detección es básicamente la misma y solamente que aquí tenemos la comunicación de la información inalámbrica, pero digamos que el principio de operación sería el mismo y la ventaja de este pues es que puede detectar la glucosa de forma continua, entonces si hay picos durante el día, pues ahí también es algo que ya se puede ver. Bueno, estos son ejemplos comerciales, pero bueno, como les comentaba aquí dentro del grupo de investigación donde yo trabajo, hemos buscado la forma de no depender tanto de lo que existe ahorita comercialmente, sino empezar a integrar nuestros materiales a los sistemas de detección. Y la primera parte, bueno, uno de los primeros puntos que estuvimos trabajando es la manufactura de los electrodos. Primeramente porque comprar los electrodos serigrafiados es bastante caro importarlos y luego comprarlos aquí en México también. Entonces empezamos a trabajar
Este método que surgió, se reportó primero en 2014, y aquí lo que se hace es grabar con un láser de alta potencia de CO2 sobre la superficie de un polímero, de la polimida, que igual la pueden ubicar porque es la cinta amarilla que viene en las resistencias o en cualquier cosa que se vaya a calentar, o bueno, en los circuitos integrados, ¿no? O sea, también. Entonces, lo que se hace aquí, para mostrar en el video, se realiza un grabado sobre la superficie de la polimida y se varían los parámetros de potencia, de resolución y de velocidad. Y dependiendo de estos parámetros se cambia la fluencia del láser y por lo tanto la temperatura que incide sobre la superficie del polímero, y se logra que haya un cambio de la estructura polimérica hacia una estructura de tipo carbón. Una estructura carbonosa que al final de cuentas muestra las bandas características que mostrarían materiales como el óxido de grafeno o el grafeno multicapa. Aquí para ver un poco más claramente la diferencia de este material que pasa de ser un aislante a un conductor, tenemos estos mapeos que nos muestran cómo va cambiando la composición en la interfaz del material. Aquí, por ejemplo, tenemos el material original, que es la polimida, este material naranja que se ve aquí, y luego una vez que se le ha dado el tratamiento, cómo cambia a una forma porosa, y esta forma porosa tiene un mayor contenido de carbono, tiene un menor contenido de nitrógeno y tiene un menor contenido de oxígeno, lo que lo hace un buen conductor para esta clase de sistemas electroquímicos. Otra característica que tiene es que nosotros podemos, pues al ser un grabador, nosotros podemos introducir las dimensiones y los patrones que, pues que necesitemos, ¿no? No estamos limitados a una dimensión o a una forma en específico. De hecho, en este caso lo hicimos de esta forma solamente para efectos comparativos con lo que hay comercialmente, pero pues no necesariamente se tiene que hacer con estas dimensiones. Y otra ventaja también que hay es que el material se induce solo en la superficie del polímero, entonces conserva las propiedades de flexibilidad del polímero original. Ahí, por ejemplo, en el video hay una inducción que no fue exitosa y entonces si alcanzan a ver, se está desprendiendo el material y ya en esta segunda fase el material no se desprende, conserva la flexibilidad, entonces pues tiene la ventaja de que no solamente puede ser un electrodo tradicional, como los que les mostraba al principio rígidos, sino que también puede ser integrado en otra clase de sistemas vestibles o flexibles. Ya una vez que tuvimos los electrodos preparados y que el estudiante de doctorado que ya se doctoró, el doctor Eider Aparicio, ya una vez que dominó la técnica, entonces pues sí nos pusimos a hacer dispositivos aplicados con estos electrodos. Entonces, este es uno de los primeros trabajos que sacamos con este método. Aquí lo que hicimos fue básicamente crear el arreglo de 3 electrodos y decorarlo con nanoestructuras de plata. La decoración de las nanoestructuras de plata lo que vino fue a sustituir la acción de la enzima glucosa oxidasa que se encuentra en los biosensores comerciales convencionales. Aquí lo que sucede es que la plata, al momento de oxidarse, produce estructuras en su superficie que pueden interactuar y catalizar la oxidación de la glucosa. Cuando estuvimos haciendo nuestras pruebas nos dimos cuenta de que en la zona que señalo aquí como G1 y G2 se formaban reacciones específicas que se presentaban solamente cuando la muestra tenía glucosa en su contenido. Así que, bueno, investigamos si podíamos en esta zona de este piquito de acá y en esta zona de este piquito de acá hacer una detección sin que la enzima glucosa oxidasa estuviera involucrada. Y otra cosa también muy importante era hacerlo a las concentraciones a las concentraciones que sabemos que contienen las muestras no invasivas, que son parte también del proyecto que estamos trabajando. Las muestras no invasivas como la saliva, como la orina, como el sudor, en una persona diabética e incluso en una persona sana tiene una pequeña cantidad de glucosa. Solamente que esta cantidad es mucho, mucho menor a lo que se contiene en sangre. Por eso el dispositivo que se diseña tiene que ser mucho más sensible y también selectivo cuando se trabaja con estas muestras.
Y bueno, ya en este caso, lo que encontramos con este electrodo que propusimos y con este nanomaterial también, fue que en efecto pudimos detectar la glucosa en concentraciones bajas y aplicando un potencial fijo de 0.55. La primera prueba pues fue para determinar, ¿no?, si existían zonas de detección, que fueron las que encontramos en los picos G1 y G2. Y las siguientes, pues entonces ya fueron para determinar si a un potencial fijo, entonces podíamos llevar a cabo esta detección. Y en efecto, cada escaloncito que ven aquí es una concentración de glucosa que se le va añadiendo a la muestra y podemos ver cómo el sistema en su totalidad tiene una respuesta positiva ascendente hacia la concentración de glucosa, que luego se puede relacionar linealmente con la concentración. Entonces, este fue uno de los primeros dispositivos completos. Para hacerlo tipo point of care utilizamos el potenciostato miniatura que les comentaba, así que la idea fue tratar de miniaturizar lo más posible para tratar de hacer otras pruebas que normalmente no podríamos hacer en el laboratorio y sacarlo un poco del entorno controlado que es el laboratorio. La siguiente detección en la que también trabajamos esta en colaboración con el CIMBESTAP fue la detección de ácido úrico. En el caso de la glucosa, pues su importancia viene directamente de su relación con la diabetes, y al ser México y en el mundo haber también tantos casos de diabetes, pues la glucosa es un biomarcador muy estudiado, pero el ácido úrico también es un biomarcador muy estudiado que se relaciona igualmente con la diabetes, que se relaciona con la hipertensión, con la gota en el sentido más clásico, y que últimamente también se ha relacionado con enfermedad renal. Así que es un biomarcador también importante para ser estudiado, y la característica que tiene es que puede oxidarse en casi cualquier superficie, no necesita estar muy modificada, no necesita estar modificada más bien para que el ácido úrico se oxide. Sin embargo, una vez que el ácido úrico está en una muestra compleja, esa oxidación afecta no solamente al ácido úrico, sino también a otros componentes que pueden estar incluidos en una muestra biológica, como la urea, como el ácido ascórbico, como la glucosa. Así que para el diseño de este sistema, lo que tuvimos que hacer fue modificar la superficie, pero no solamente con un nanomaterial, sino también funcionalizarla para poder inmovilizar una biomolécula que nos ayudara, que nos garantizara que el sistema iba a tener la selectividad que necesitamos. En este caso, partimos de 3 sustratos, partimos de 3 electrodos, tenemos un electrodo de oro, tenemos un electrodo de carbón y tenemos un electrodo también grabado por láser, como el que les mostraba en los trabajos anteriores. En todos los casos, partimos de estos 3 sustratos y los modificamos con nanoestructuras de oro, con nanopartículas de oro electrodepositadas. Y luego estas nanopartículas las funcionalizamos con cisteamina. Una vez que se funcionalizan con cisteamina, se forma una estructura conocida como monocapa autoensamblada, o SAM por sus siglas en inglés. Y estos SAMs tienen la particularidad de que dejan un grupo funcional expuesto en su superficie. Así que ese grupo funcional nos ayuda a que posteriormente una biomolécula pueda ser enlazada y facilita mucho el procedimiento. Normalmente la inmovilización enzimática requiere muchos más pasos, muchos más reactivos, pero en el caso del uso de las SAMs, digamos, simplifica el trabajo, yo diría que como, bueno, no sé, a lo mejor como un 40%. Pero ya para el diseño de estos sistemas, pues sí es un gran paso. Posteriormente lo que hicimos fue inmovilizar la enzima uricasa, que es altamente selectiva al ácido úrico, y con este sistema de sustrato, nanopartículas de oro, SAMs y uricasa, pudimos lograr la detección de ácido úrico en concentraciones que están muy por encima de lo que se necesita para la detección de las enfermedades que les comentaba. Normalmente con llegar a la detección de 200 micromolar es suficiente, pero en este caso pues el sistema puede dar un poco más hasta 1000 micromolar, que a fin de cuentas es algo también que es deseable en el caso de los biomarcadores, o por lo menos estos que hemos estado estudiando, porque normalmente lo que le sucede a estos marcadores es que se aumentan, y si la persona está en una condición avanzada de la enfermedad, pues aumentan mucho más. Entonces realmente a veces lo que uno quiere de estos sistemas es que midan mucho, mucho más allá de lo que establece, pues a lo mejor un parámetro de una persona sana.
y en este caso, pues el sistema sí lo permite. Otra cosa también que permite es tener una selectividad hacia el ácido úrico, que es lo que nos garantiza esta prueba. Bueno, que en un momento dado, si tenemos una muestra, la señal que estamos midiendo se deba en mayor proporción a la presencia de ácido úrico y que no se sobrepongan o se interfieran otras señales de otras moléculas que van a estar presentes, por ejemplo aquí como el ácido ascórbico, como la urea o como la glucosa. O sea, en el caso de que el sistema no fuera selectivo, la señal que mediríamos sería una combinación de todas las anteriores y no podríamos saber a ciencia cierta cuál sería la concentración del ácido úrico, pero bueno, al tener ya la enzima úrica inmovilizada, podemos garantizar que la corriente que estamos midiendo sí corresponde a las concentraciones de ácido úrico que medimos. En este caso, también para la detección de ácido úrico, también en colaboración con el CIMBESTAB, empezamos a trabajar en el primer prototipo de potenciostato. Este fue un trabajo así pandémico porque la mayoría de los muchachos pues se dejó durante la pandemia. Y aquí partimos del LMP 91000, el Analog Frontends de Texas Instruments, y lo que hizo en este caso Jessica fue hacer la placa, la instrumentación, para poder programar el Analog Frontend y realizar posteriormente la adquisición. Todo el control lo hizo con el SP32 y posteriormente, pues en este caso también por efectos del tiempo, la adquisición se hizo a una computadora, pero bueno, o sea, tenía posibilidades, ¿no? De miniaturizarse mucho más y de hacerlo un dispositivo móvil. Este es un modelo de la tarjetita que presentó Jessica. Y esta es una comparativa del potenciostato comercial, que fue el que usamos, el PESTAT Mini, y de la respuesta que obtuvimos con el sistema analizando los mismos electrodos. Entonces aquí lo que buscábamos, más que las respuestas estuvieran sobrepuestas, era que tuvieran la tendencia que nosotros sabíamos que los sensores tenían ante la respuesta de ácido úrico, que tuvieran una respuesta ascendente. Y en el caso también de las pendientes, pues prácticamente son paralelas, ¿no? Entonces, los resultados de detección que obtuvimos con la tarjeta propuesta y con el dispositivo comercial, pues sí eran muy equiparables. Otro trabajo que recientemente tuvimos fue nos solicitaron, fue la detección no enzimática de creatinina. La creatinina es una molécula que está directamente relacionada con el funcionamiento renal. De hecho, es una prueba que se tienen que hacer las personas cuando ya están en una fase avanzada de diálisis. Y pues en este caso tuvimos apoyo también de un nefrólogo, que es el que estaba solicitando el proyecto, y tuvimos también apoyo de otro centro del INAOE, que es el que estaba colaborando con la parte de electrónica. Entonces aquí lo que estábamos buscando era hacer un sensor que fuera no enzimático, que cubriera los requerimientos que el nefrólogo necesitaba para la detección. Y la problemática era que la creatinina no es electroactiva. Entonces la creatinina no podía ser detectada directamente como si lo puede ser el ácido úrico, por ejemplo. Así que necesitamos diseñar un material que pudiera interactuar con la creatinina y que al interactuar pues nos diera esa respuesta electrónica que nosotros podemos medir. En este caso lo que propusimos fue la interacción de la creatinina con el estado iónico del cobre. En este caso lo logramos al incorporar nanopartículas metálicas de cobre sobre el electrodo de trabajo, y posteriormente al momento de aplicar un potencial se generaban estas especies de cobre que después podían interactuar con la creatinina, y al momento de generar esta interacción la especie que se generaba sí podía ser detectable electroquímicamente. Para generar este material hicimos una combinación de diferentes nanoestructuras, comenzando con un electrodo de carbón pues sin ninguna modificación, y posteriormente incorporando otros materiales que nos ayudaran a incrementar el área superficial, como los nanotubos de carbono, y también hicimos algunas pruebas con nanoestructuras combinadas bimetálicas de oro-cobre,
con nanoestructuras únicamente de cobre y con un composito que involucraba todo lo demás, nanotubos de carbono y nanoestructuras de cobre. Todo esto con el fin de que nuestro dispositivo pudiera tener el rango de medición que se necesitaba para la detección de creatinina en pacientes que tuvieran enfermedad renal avanzada, porque una de las características que tienen es que la elevación es muy superior a lo que un dispositivo sin ninguna modificación podría lograr. Entonces, aquí, como un poco como en el anterior, lo que tratábamos de hacer era incrementar el rango de trabajo. Y bueno, aquí son les presento algunas de las caracterizaciones que hicimos para las modificaciones superficiales y también algunas de las pruebas preliminares que hicimos para determinar cuál era el mejor nanomaterial para esta respuesta. En este caso, cuando simplemente están las nanopartículas de cobre o cuando están simplemente las nanopartículas bimetálicas de oro-cobre, de fierro-cobre. Y la mejor respuesta la obtuvimos al momento de introducir los nanotubos de carbono, básicamente porque nos ayudan a incrementar el área superficial del electrodo de trabajo. Y al final de cuentas, la mejor respuesta la obtuvimos únicamente cuando teníamos el composito nanotubos de carbono y cobre, que fue el que utilizamos para nuestras pruebas finales. Y un trabajo que tenemos ahora en proceso es la detección de dopamina. En este caso, estamos tratando de aprovechar el hecho de que podemos fabricar nuestros electrodos y que no estamos sujetos a las dimensiones que los electrodos comerciales nos dan. Así que lo que tratamos de hacer es bajar las dimensiones para llegar a tener microelectrodos que puedan interactuar celularmente, que puedan interactuar con tejidos celulares. Y uno de los productos que podemos detectar de esta interacción, pues es la dopamina. Entonces, este es un trabajo, no, este no es de nosotros, este es de la literatura, pero sí reporta cómo las diferencias en las estructuras de los carbonos pueden ayudar a la detección de la dopamina, en este caso a nivel celular. Así que el trabajo en curso que tenemos en este momento es utilizar o tratar de bajar las dimensiones de nuestros microelectrodos que grabamos por láser y posteriormente utilizarlos en soluciones que contengan dopamina y después buscar la colaboración de algún centro que trabaje con cultivos celulares y entonces empezar a hacer esta interacción entre los microelectrodos que fabriquemos y la respuesta celular que podríamos obtener al registrar la dopamina. Así ya a manera de conclusión de lo que les he estado platicando, dentro de los avances que tiene el grupo, pues básicamente ya tenemos muy avanzado o practicada el método de manufactura que usamos, que es el grabado por láser. Es un método de fabricación que tiene muchas ventajas. También al principio es un poquito complicado obtener las condiciones óptimas para que el método sea reproducible, pero bueno, ya en este momento podemos fabricar nuestros transductores y pues ya teniendo los transductores como disponibles, entonces ya nos podemos también dedicar a modificar las superficies y hacer capas selectivas para otra clase de analitos. Ya dentro de eh, los avances en el diseño de las capas selectivas para los diferentes analitos, hemos adquirido también experiencia para la modificación superficial con diferentes nanomateriales, con alótropos de carbón, con nanopartículas metálicas, con polímeros conductores. Entonces ya también hemos adquirido experiencia como para introducirlos dentro de nuestros sistemas y derivado también de esta colaboración que tuvimos con el Sinvesta, pues también tenemos ahora la experiencia para realizar esta modificación y tener funcionalizada la superficie y que esto nos permita la inmovilización de biomoléculas, que también es otra área muy importante, no solamente porque las biomoléculas nos dan una alta sensibilidad, sino porque las superficies sí deben ser previamente preparadas para que las biomoléculas puedan funcionar óptimamente. Y dentro del punto de vista tecnológico, que es a lo mejor en el que nos falta un poco más, pues tenemos un poco de avance en los prototipos miniaturizados. Claro que lo más fácil sería en el centro, como
como el CIMAP es un poco más enfocado en la parte de materiales, lo más fácil sería enfocarnos a los materiales y a lo que es solamente la modificación del electrodo. Pero realmente, si queremos llevar estos prototipos a una escala funcional, necesitamos ponerle atención también a la parte tecnológica. Y es por eso que hemos impulsionado la utilización de analofronens, la adquisición de potenciostatos más portátiles, para que también los materiales que probamos en el laboratorio tengan la movilidad de irse a otro sitio y también salir de ese ambiente controlado. Hay necesidades en este campo que son importantes. Estas son como que, en base a lo que me ha tocado trabajar, son algunas de las que yo detecto. Seguramente habrá más, ¿no? Pero son como las que de forma inmediata me vienen un poco más hacia la mente. Y la primera es parte del preprocesamiento de la muestra, es decir, seguir trabajando para que haya materiales o membranas que nos ayuden a eliminar o a discriminar la contribución de diferentes interferentes. Cuando trabajamos con biomoléculas, esta parte del preprocesamiento se elimina en cierta medida, pero hay moléculas que siempre van a interactuar con nuestra superficie de trabajo. Así que el preprocesamiento pues puede ser desde la incorporación de pequeños sistemas microfluídicos que vayan pretratando la muestra, o incluso como platicábamos ahorita de la inteligencia artificial. O sea, hay muchos trabajos donde la parte de los interferentes se trata de eliminar de las señales registradas utilizando pues, métodos de machine learning, ¿no? Entonces, esas son áreas en las que hace falta trabajo. En la parte tecnológica, o algo que es importante y que no existe comercialmente, yo por lo menos yo no he llegado a ver, son dispositivos que sean portátiles y que ya sean multicanales. Porque hay métodos como el grabado de láser o como la misma serigrafía o de otro tipo que te permiten hacer arreglos de electrodos. Y entonces, pues no estás limitado a atender solamente la detección de un analito o a trabajar con un solo electrodo, sino que puedes trabajar con 5 o 10 o los que tú puedas ahí ajustar en tu superficie de trabajo. Pero muchas veces lo que falta más bien es los dispositivos que midan paralelamente toda esta información. Claro que hay muchos a diseño, pero yo creo que también en esta parte todavía hace falta trabajo. Y la otra parte que es también una necesidad es que con la tecnología vestible, todo esto que les platiqué, no solamente se quede en un dispositivo que está en la palma de tu mano, sino que ahora se necesita que el sensado mismo esté en tu cuerpo, o sea, está adherido a tu brazo, a tu frente, a tu pierna, ¿no? Entonces, la comunicación inalámbrica de estos datos pues es fundamental, ¿no? Porque pues realmente ya nadie anda cargando cables por ningún lado. Y ya como les mostraba también en la imagen del dispositivo de glucosa, es algo que se necesita o es algo deseable, que se esté monitoreando la imagen continuamente y bueno, todos estos datos se estén capturando y se estén enviando, ¿no? Y otra cosa en la que es trabajo que se necesita es la integración de todo esto, la integración de los materiales, de los métodos de detección, de la electrónica, en dispositivos que puedan estar contigo en todo tiempo, ¿no? Como les mostraba también en el dispositivo de parche, los dispositivos wearable tienen que amoldarse al cuerpo y tienen que funcionar bajo ciertas condiciones que los dispositivos fijos pues ni necesitan preocuparse, ¿no? Como por ejemplo movimiento, sudor, acoplarse con la piel. Entonces, toda esa integración también es algo que se necesita trabajar en el campo. Y son tendencias, de hecho, ahorita en la literatura. Digo, por si alguien está también interesado en qué se está trabajando. Y bueno, ya para finalizar, ya nada más quisiera expresar mi agradecimiento a los estudiantes de posgrado, que son los que hacen todo el trabajo que ustedes vieron, los de Eider, que es aquí, bueno, fue estudiante del CIMAP, ya se graduó, y también Héctor y Jessica, que son del CINDESTAB, están en codirección. Y gran parte también del trabajo que ven se hace con estudiantes de licenciatura. Realmente aquí en Chihuahua los posgrados son pequeñitos, entonces mucho trabajo el que vieron se sostiene de chicos que vienen a hacer verano de investigación, servicio social, prácticas profesionales y que pues llegan aquí de las diferentes universidades
que tenemos disponibles. Y pues agradecer a los fondos que me han proporcionado la ayuda para la adquisición de reactivos, de equipo, de material y que pues pueda seguir adelante esta investigación. Ya sería todo por mi parte, mi contacto por si alguien está interesado o, o no sé, le quiere alguna información y ya pues de mi parte sería todo.